Ser Podcast. Ser Historia. La historia como nunca antes te la habían contado, con Nacho Ares. En el año 756, un joven noble árabe llegó a Córdoba, al sur de España. Se llamaba Abderramán y era el único superviviente de la masacre de la dinastía que gobernaba el mundo islámico en esa época. Su huida desde Damasco, en Siria, parece salida de las páginas más dramáticas de las Mil y Una Noches. Cruzó a nado las aguas del Éufrates, perseguido de cerca por los asesinos. Atravesó los desiertos del norte de África y vivió con las tribus bereberes durante 5 largos y solitarios años. Al final, el joven aventurero se encaminó a España y fundó en Córdoba una de las dinastías más grandes e importantes de la historia. Una aventura épica, así podríamos definir la vida de Abderramán, este príncipe omeya que en el siglo VIII huyó de Siria cuando toda su familia fue asesinada por los abasíes y llegó hasta España tiempo después, fundando la dinastía omeya en Córdoba. Él es el que puso la primera piedra de esa famosa y celebérrima mezquita que ha llegado hasta nosotros y en definitiva comenzando 32 años de boato, de sofisticación, de cultura, en definitiva de un ambiente absolutamente único en esa historia de Al-Ándalus. A Abderramán I vamos a dedicar el cronovisor, la parte primera de nuestro programa de hoy, junto con Jesús Callejo, y como siempre habrá muchos temas más con los que intentaremos hacer un poquito más de historia. Bienvenidos a Ser Historia. Abderramán I, en el siglo VIII, va a ser el protagonista del cronovisor, junto con Jesús Callejo, como decía ahora. También en este programa de Ser Historia descubriremos la historia de la consola Game Boy, que realmente sorprendió a muchísimos hace casi 30 años, marcando un poco el antes y el después de, me atreveré a decir, de una sociedad contemporánea. Vamos a descubrir también la figura de Teresa Ann Savoy, nuestra sección habitual de los libros de Candela, y también noticias con ese extraño borrado que algunas redes sociales marcan con la presencia de algunos desnudos, algo realmente sorprendente. Como siempre, soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. Comenzamos. Sigue a Ser Historia en las redes sociales. En Twitter, @SerHistoria. En Facebook, Ser Historia. En YouTube, Ser Historia. Y en Instagram, Ser Historia. Jesús Callejo, una semana más, bienvenido de nuevo a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho Ares? Bien hallado. Un placer, como sabes, y como siempre. Como siempre, claro que sí. La figura de esta semana es a mí es una de mis preferidas, ¿vale? Tampoco es que conozca mucho de Abderramán, pero todo el mundo de Al-Ándalus a mí me parece cautivador por el legado, ¿no? Yo siempre lo he defendido. Fueron casi 8 siglos lo que estuvieron aquí, fueron más españoles que muchos de los españoles que luego iban de cristianos antiguos y de pura cepa, ¿no? No hay que olvidarse eso, que los musulmanes no estuvieron aquí 2 días y se fueron, ¿no? Estuvieron muchísimas generaciones, casi 8 siglos, hasta que a finales del siglo XV se les expulsó y bueno, la reconquista, ¿no?, de la península ibérica, y al igual que los judíos forman un poco parte de nuestra propia historia, ¿no? Nosotros yo creo que no tenemos nada de ibéricos, somos un poco ibéricos, un poco antes quizás tartésicos, muy romanos, pero sobre todo judíos y musulmanes, nuestra sangre, vamos, o sea, eso no lo podemos negar. Y algo visigodos. Algo visigodos, claro que sí. También. Algo de germánicos, de Centro Europa también tendremos, hay un poco un collage ahí. Sí, algo de vándalos, de alanos. De todo. En fin, de todo. Si analizara un poco nuestra sangre, nos llevaríamos muchas sorpresas. Desde y de luego. hecho, mucha gente que tiene una sangre pura, ¿no? Sí, sobre todo del norte de Europa, se han hecho ya pruebas de este tipo y se han quedado ojipláticos. Pero bueno, es verdad lo que tú dices. Cuando se produce la invasión musulmana en el 711, es más que una invasión. Es decir, a partir de ahí hay un asentamiento, hay todo un juego de tronos alrededor
de esa conquista y reconquista posterior, que dura muchísimo tiempo, que no se están dando de palos continuamente, como nos han dicho, que había alianzas, que había familias, que se llevaban bastante bien muchos reinos cristianos con estos reinos musulmanes, antes de que se convirtiera un poco ya pues en el reino de taifas, porque pasó por distintas etapas. Había una primera etapa antes de hablar de Abderramán I, que es el que crea el emirato independiente, ¿no? Pero antes, aquí ya había emires dependientes, pero del califato de Damasco. Entonces, todos los emires que habían, que era, pues bueno, pues era gente como muy de usar y tirar, con muchas rivalidades internas, sobre todo entre los bereberes, los sirios, los yemeníes, no se acababan de aclarar y por igual eso... que pues, ahora, ¿eh? Bueno, no ha cambiado nada. No hemos variado demasiado, no ha cambiado nada. No. Y mira tú por dónde llega un jovencito de los Omeya, porque por entonces aquí ese emirato dependiente del califa de Damasco eran abasíes. Sabes que todo hay una especie de revuelta, una especie de guerra civil en Damasco, donde los abasíes llegan al poder y a los omeyas pues prácticamente no solo los destierran, sino que se los intentan cargar a todos, y prácticamente hay una masacre en toda la familia. Abderramán I, que por entonces tenía unos 20 añitos, se larga ahí con su hermano y algunos seguidores suyos, entra en un peregrinaje, prácticamente en un éxodo durante 4 años, que está por distintas zonas del mundo, hasta que llega a España, hasta que desembarca en Almuñécar, y a partir de ahí dice, cuidadín, el emir que había por entonces en Al-Ándalus, porque claro, estamos hablando de esa zona de Al-Ándalus que prácticamente era completa, el emirato dependiente abarcaba prácticamente todo menos el reino de Asturias, o sea, luego fue disminuyendo poco a poco, y cuando se convierte en emir independiente, y ahora lo analizaremos, como Abderramán I, los Omeya llegan a tener esa prepotencia, ¿no?, que se les había privado en su momento, porque estamos hablando de una de las familias más importantes dentro del mundo islámico y que quedaron totalmente relegados por los abásidas. Bueno, pues él viene con ganas, viene con un ejército y viene con carisma, y a partir de ese momento su objetivo es Córdoba. Y conseguirá Córdoba, no conseguirá, evidentemente sabemos que sí lo consigue, luego comentaremos en la ficha del cronovisor el momento clave en que se produce esa posesión, pero desde ese momento Córdoba pasa a ser, y eso es importante, y subrayo lo que tú decías al principio, pasa a ser una de las ciudades no solo más importantes de Hispania, sino de toda Europa, porque se convierte como en el prototipo de la cultura, del refinamiento, de la sofisticación, a diferencia de muchos reinos cristianos donde, bueno, pues vivían, como no, en el aspecto medieval. Bueno, pues Córdoba, con su biblioteca, con su, bueno, cuando se construye la mezquita Aljama de Córdoba, lo que está demostrando es que no llegan aquí unos bárbaros que empiezan aquí a destruir y a matar y a violar, sino que lo que quieren es consolidar un poco su imperio, su hegemonía. Luego, con el tiempo, ya sabes lo que ocurre, el emirato se convierte en califato, el califato al final pasa a los reinos de taifas, no hay nada mejor para cargarte a alguien que dividirles, se dividen, y a partir de ahí es cuando ya está el reino nazarí de Granada, hasta que en 1492 se termina esa presencia musulmana, que no presencia morisca, que luego ya sabemos lo que ocurre también con la Inquisición, donde se les va persiguiendo uno tras otro. Desde luego, pues muy bien, Jesús, tengo aquí delante el teclado del cronovisor para viajar en el tiempo una semana más. ¿Cuál es la fecha que nos propones en esta ocasión? La fecha es el 14 de mayo del año 756. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Cuidado, Jesús, que pasan los caballos muy cerca de ti. ¿Dónde estamos? Bueno, aquí pues sí que me has pillado fuera de juego, porque veo caballos, mucha polvareda. Sí, bueno, te puedes imaginar que muchos estamos en una omeyas. batalla. Sí, hay alguna sangre por ahí que nos salpica, pero es un día clave, no es una batalla cualquiera, ¿vale? Estamos hablando de la batalla de Almusara, estamos a las puertas de Córdoba prácticamente, con los dos ejércitos. El que ha conseguido Abderramán, Abderramán I, evidentemente, estamos hablando siempre de él. Algún día hablaremos de Abderramán III, el que crea el califato. Y Abderramán I había conseguido, pues eso, muchos hombres que vienen pues de tribus bereberes, del norte de África, muchos sirios, muchos yemeníes, y tenía que enfrentarse, y se va a enfrentar ahora con Yusuf. Yusuf, que él tiene, bueno, pues unos cuantos partidarios, pero no tantos, que son árabes cuaisíes sobre todo, algún que otro bereber, pero no muchos, y están, bueno, pues tienen el río Guadalquivir, la orilla que les separaba durante el día y los días anteriores, pero ahora
poco a poco ya ven que se pueden encontrar y que pueden entablar esta batalla. Importante porque este día, esta batalla de Almusara cambia la historia de Al-Ándalus, cambia radicalmente, porque acuérdate que hasta ese momento Yusuf es el emir dependiente de Damasco, pero si gana Abderramán esta batalla, pues las cosas van a cambiar, evidentemente van a cambiar. Y aquí se producen dos hechos, hay varias anécdotas alrededor de esta batalla, no solo se están enfrentando con arcos, con flechas, con lanzas, sino que Abderramán hace gala de su caballo blanco alazán, con su arco. Y claro, ¿qué ocurre? Que cuando se empieza a producir la batalla, hay muchos de sus seguidores que temen, los yemeníes temen la huida de Abderramán, porque dice, bueno, a ver, los de Yusuf son bastante belicosos, por supuesto no quieren perder todo el predominio, ¿no?, y todas las ventajas que habían adquirido durante estos años, porque Yusuf era el 19º y último emir dependiente de Damasco, o sea que estamos hablando que había antes 18 que le habían precedido. Bueno, pues ¿qué ocurre? Que en este caso, para demostrar una especie de autoridad, pero también de carisma y de que él no va a huir, porque tiene 25 añitos aquí, o sea, estamos hablando de un jovenzuelo, pues lo que hace es que pide a uno de sus soldados sustituir su caballo, su alazán, por la mula. De tal manera que todos los soldados entienden de que si ya coge una mula, el tío no se va a ir a ninguna parte, que va a seguir peleando hasta el momento final. Fue un detalle, fíjate, es un gesto tonto, ¿no? Pero ese caballo dice, mira, te lo dejo a ti, haz lo que quieras con él, pero yo me quedo con esta mula, yo voy a luchar con los míos hasta el final. Y luego se da otra circunstancia también muy llamativa, porque se dan cuenta de que las tropas de Abderramán no tienen una bandera, no tienen la bandera negra de los abasíes, ellos no pueden utilizar esa bandera, ellos son omeyas. Entonces coge su turbante verde, lo desenrosca, lo pone en la lanza y lo convierte en su bandera, ¿no? Claro, en su estandarte. Y eso también aleccionó a todos los demás que se cogió su turbante, lo pusieron también en las lanzas y venga, ya tienen como una identificación, porque es muy importante los símbolos, claro, y en esta batalla también ocurrió. Para que veas lo listo que era, ¿no?, lo estratega que era Abderramán I para hacer estos dos detalles suficientes para que la moral de sus tropas subiera, y tanto subió que al final acabaron derrotadas las tropas de Yusuf, que tuvo que huir a Mérida, luego acaba muriendo en Toledo, y Abderramán mata al hijo mayor que le tenía como rehén, un poco para decir, hasta aquí hemos terminado este periodo. Entra en Córdoba, por supuesto unos cuantos soldados se le habían adelantado y ya estaban saqueando Córdoba, les pone un correctivo del copón a estos soldados. Los soldados quieren un poco también... Bueno, el correctivo del copón en este caso no creo que fuera. Porque al ser musulmanes no creo que fuera del copón. No, del copón efectivamente por la parte cristiana que tiene, ¿no? Pero como expresión popular yo creo que los oyentes nos han entendido. Sí. Y eso es como también un golpe de autoridad, como diciendo, cuidado, aquí no se mueve nadie sin que yo lo diga. Entra en Córdoba y a partir de ahí empieza ese emirato independiente ya de Damasco, que luego será de Bagdad, porque los abasíes, al final su capital es de Bagdad. Y empieza, ya te digo, un periodo para mí excepcional dentro de esa época, ¿no? A pesar de que efectivamente los cristianos pues están muy cabreados porque de alguna forma se sienten usurpados, ¿no? Se sienten como que les han arrebatado su territorio y empieza, y ya estaban en plena reconquista, pero lo que hace... Cuidado, no consigue que se unan todas las tribus, en fin, todas las etnias que hay en Al-Ándalus, eso solo lo consigue Abderramán II, pero sí consigue establecer de una forma firme ese ideario político. Por supuesto se rigen por el Consejo Coránico, el Corán es su ley, pero le intenta dar más importancia a lo que él está creando que a lo que estaba ocurriendo en Damasco o en Bagdad. De hecho, impide que en las mezquitas se le rece al califa de allí. Él se convierte, y eso es muy importante también destacarlo, él se convierte un poco en el príncipe de los creyentes, así se autodenomina, porque quiere crear unas normas de religión, pero también unas normas estéticas. Acuérdate que la fisonomía de Abderramán I, y esto llama mucho la atención, su aspecto es muy diferente al que nos podemos imaginar. No es el aspecto de un musulmán o de un árabe o de un bereber. No, era alto, era muy delgado, era rubio, los ojos azules. Tenía un lunar en la cara, que por cierto el lunar luego se convierte también un poco como en símbolo, ¿no?, de prosperidad y de glamour, y llevaba unas trenzas a dos bandas sujetas por el pelo, vestía de blanco, usaba turbante, ese turbante verde. Entonces crea también una moda en el vestir, crea una estética, crea su propia moneda, evidentemente, un dirham que solo se utiliza en el Andalus.
y a partir de ese momento establece una estructura jerárquica, organizativa y administrativa de Al-Ándalus, dividiendo en 7 provincias, en fin, creando a los visires, que eran los ministros, etcétera, etcétera. Todo eso funcionó a rajatabla y solo estaba a la altura de alguien que tenía esa estrategia. Fíjate, Jesús, la importancia de los símbolos, ¿no? Antes lo comentabas, ¿no? El gesto de improvisar una bandera a partir de un turbante, atándola a la lanza. Muchos amigos musulmanes me dicen, no, el Corán impide, ¿no?, la iconografía, el símbolo en la religión islámica. Y digo, no, perdona, vosotros lo entendáis o no, tenéis una serie de símbolos como es el color verde, la luz verde que te está señalando dónde está la mezquita, el minarete, ese símbolo en altura, todo eso es algo muy humano y en este caso tiene mucho sentido, claro. Claro, y él lo sabe, o sea, ten en cuenta que él llega y bueno, prácticamente no lo conoce nadie, porque él había estado un poco de emigrante, de hecho, se le llama así un poco, ¿no? El peregrino, el emigrante, porque le obligan a marcharse, ¿no? Si no, su vida hubiera corrido peligro. Entonces él tiene que ir a bastantes lugares, tiene que pasar por distintos lugares, donde poco a poco iba haciendo, pues bueno, pues una serie de cohorte de personas que le seguían. Él cuando se escapa de Siria llega, está en Palestina, está en Egipto, está en Canal de Suez. Egipto hay que mencionarlo, sí o sí, pero es que además estuvo Abderramán primero, estuvo en Libia, estuvo en Túnez. En fin, llega al norte de África y en una zona cercana a Ceuta es cuando embarca y llega al Muñécar y a partir de ahí pues empieza a preparar su estrategia para conquistar Córdoba. Claro, no le conocen mucho, saben que es un omeya, saben que se ha escapado de milagro de la familia y no le conocen, pero cuando empiezan a ver este tipo de detalles, de elementos, que bueno, forma parte también un poco de la leyenda, lo de la mula, que se menciona, por cierto, en la novela, ¿no?, que escribe en esta Odisea Daniel Valdivieso, Abderramán al-Dajil, el príncipe emigrado, pues yo creo que nos está indicando ya muy bien pues ese carácter que él tenía de decir, llego aquí, me asiento, pero para sentarte en un lugar no lo puedes hacer solo por la fuerza, lo tienes que hacer también con ese convencimiento. Tú puedes vencer, pero no convencer, y él vence y al final convence también. Fíjate, la temporada pasada creo que estuvimos hablando aquí en Ser Historia con nuestro próximo invitado, Daniel Valdivieso. Él ha publicado una novela fantástica sobre la figura de Abderramán y tenía que estar sí o sí en este cronovisor, por supuestísimo, para retomar un poco la charla sobre este personaje tan carismático. Daniel Valdivieso, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Gracias, Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Lo comentábamos ahora con Jesús, ¿no? Quizás el punto de cohesión de ese grupo que rodeó a la figura de Abderramán primero fue quizás la religión, esa religión tan joven, ¿no? Porque apenas tenía un poquito más de un siglo. Fue quizás el acicate, ¿no?, que les permitió viajar, ¿no?, y conquistar lo que hicieron. Sí, pero también efectivamente lo que ha comentado Jesús sobre lo de convencer, creo que es el elemento clave. No se trata tanto de la religión, sino de una figura que aparece mucho en esa cultura islámica alto medieval, que es la figura de la clientela. Quiero decir, todos estos, digamos, aliados o apoyos que Abderramán va recabando a lo largo de su odisea, tienen mucho de esa relación de clientela, como decía. Es decir, son grupos que están vinculados a la defenestrada dinastía omeya de Damasco, y que ahora de algún modo no es que se vean obligados, pero sí tienen cierto compromiso con Abderramán solo por el mero hecho de ser un descendiente de aquellos con los que contrajeron esa deuda o esos lazos de clientela. Entonces, claro, por un lado, a pesar de que Abderramán puede reclamar, digamos, su lealtad, él también tiene que, en cierta manera, servir a sus intereses, como, bueno, sin hacer mucho spoiler del libro, claro, pero como se ve sobre todo cuando cruza la península, al Andalus. Sí. Imagino que también la propia personalidad, el carácter de Abderramán como líder, eso marcó desde luego el seguimiento y la acogida que tuvo. Por supuesto, pero también hay que tener en cuenta que toda la literatura que conocemos de Abderramán, si bien confeccionada en época omeya, es posterior a la narración de los hechos. Por lo tanto, aquí cabe preguntarse, decir, si era, bueno, como suele ocurrir en el estudio de cualquier cultura, es decir, era tan líder y tan maravilloso como nos lo pintan, o esto, digamos, fue un discurso construido a posteriori para darle cohesión a la historia. Pero evidentemente hay que estar hecho de una pasta especial para, si bien
habiendo nacido y habiéndose criado en un entorno, digamos, tan irreal, tan ilusorio, como es en un palacio, digamos, alejado de lo que es el mundo real, haberte expulsado y vagando por un mundo que tan vasto y que solo conoce, digamos, por libros y demás, pues evidentemente yo creo que tiene que eso, como decía, estar hecho una pasta especial para poder adaptarse a todo lo que se encuentra, ¿no? Oye, Daniel, analizando la figura de Abderramán y sobre todo analizando un poco pues todo lo que cuentas en tu estupenda novela, hay como dos etapas, ¿no?, en la vida de Abderramán. Una de ellas es, bueno, pues toda esa parte de infancia, de juventud, en la infancia pues viviendo entre algodones, esa juventud un poco ya más movida, ¿no?, cuando los abasíes pues intentan cazarle y darle muerte, y hasta que él conquista Córdoba. A partir de ahí, ¿tú crees que es verdad que Al-Ándalus da un giro total y ya tienen el convencimiento de que están ahí para quedarse, no están ahí como una especie de racias que se están peleando continuamente con los cristianos, sino que ya tienen el concepto de crear como un imperio, como una cultura, como una civilización, siendo Córdoba el epicentro? Bueno, pues hay cierto consenso en torno a los investigadores de que, digamos, Al-Ándalus como tal, como un país o como un emirato, no puede considerarse ciertamente o relativamente cohesionado hasta, fíjate tú, hasta el gobierno, al final del gobierno de su nieto, Al-Hakam I. Quiero decir, Abderramán, él llega como una figura que pretende el poder, pero su gobierno, que dura hasta el año 788 en que muere, estamos hablando de más de 30 años de gobierno, se basa en las luchas, digamos, internas contra bereberes, contra los que se le oponen, incluso parte de los que le apoyaron al llegar, pero porque hay un montón de identidades, una amalgama de identidades muy diferentes en Al-Ándalus que habrá de precisar 2 generaciones de gobernadores para que pueda considerarse ciertamente cohesionado. Aquí tenía mucho que decir, una especie de pactos y alianzas que en este caso Abderramán establece con señores locales, y ya por rizar el rizo, señores locales estamos hablando en muchos casos descendientes directos de antiguos señores visigodos. Fíjate el caos o bueno, por decirlo de manera más constructiva, la amalgama de cultura y de diferentes digamos, credos y que podría uno encontrarse en ese Al-Ándalus naciente. Claro, y eso imagino que como sucede ahora, ¿no?, en estas sociedades contemporáneas en donde el movimiento de pueblos y de personas es tan fácil, en aquella época no era fácil, pero desde luego enriquece, ¿no?, la sociedad. Yo soy muy amigo de recibir gente de otras culturas, de otros países, siempre que vengan con respeto, desde luego. Eso es lo más importante. Daniel Valdivieso, autor de esta novela Abderramán al-Dajil. Muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a vosotros, Nacho y Javier. Jesús, fantástico, ¿no?, escuchar a Daniel. Cuando le entrevistamos la temporada pasada, lo contaba con esa vehemencia, claro, él es de allí, ¿no? Y que, no voy a decir que fuera su tatarabuelo, ¿no? De alguna forma sí, porque somos todos descendientes de esos omeyas, ¿no? Pero Abderramán es una de esas figuras emblemáticas en la historia de España. No, sin ninguna duda, está claro. No se puede escribir la historia de España, la historia medieval, sin él y luego pues sus sucesores, ¿no? Porque luego los hubo hasta que llega ese califato que también le da esplendor a Córdoba y, en fin, a las distintas provincias que componía Al-Ándalus, y Al-Ándalus se convierte al final en un mito también, en un lugar que cuando se marchan los musulmanes es un poco como la tierra prometida, es como un lugar que dice, bueno, nos vamos, pero volveremos, ¿no? Que es un poco también lo que les pasa a los judíos cuando son expulsados, siempre tienen la idea de que en algún momento volverán, y volverán además con más esplendor. Bueno, pues Al-Ándalus ha quedado ahí, incluso a día de hoy, ya sabes que en muchas zonas, en muchos países todavía siguen un poco como reclamando Al-Ándalus dentro de su posesión, lo cual pues también es una visión distorsionada de la historia, pero es cierto que se convierte como en un lugar, comparado con lo que está ocurriendo en el resto de Europa, como en un lugar donde la cultura empieza a florecer de una forma, además, y mucho mejor, y nunca mejor dicho, ¿no?, de florecer de una forma como muy casi muy lujuriosa, ¿no? Se da mucha importancia a los árboles, al agua, a los palacios, al lujo.
Eso hace también, bueno, la medicina de aquella época, la medicina musulmana está mucho más avanzada, ¿no?, que la medicina cristiana. También la medicina judía hacía también sus grandes proezas. Entonces todo eso es lo que convierte al Andalus no solo como un lugar para conquistar, sino como un lugar de referencia, hasta el punto de que la Alhambra de Granada o la Mezquita de Córdoba o tantas cosas que estamos viendo pues en Sevilla o en Málaga, todo eso es fruto de que ellos tenían una concepción del mundo, de la realidad, mucho más amena, se puede decir, y mucho más sofisticada y mucho más holística de lo que nos podemos imaginar, a pesar de que sus normas estaban dictadas por el Corán. Y efectivamente todo lo que es una teocracia, todo eso limita un poco también su visión. Pero bueno, sí, le pone barreras, pero la huella que ha dejado de conocimiento, de bibliotecas, de científicos, de sabiduría en general, no tiene nada que ver con ese constreñimiento que vemos en la actualidad en algunos países islámicos. O sea, se ha revertido, se ha dado la vuelta a la tortilla y hoy se han quedado en el medievo, es como si estuvieran en la actualidad, en esos siglos 9, 10, 11, y sin embargo los del siglo VIII, IX parece que brillaban, ¿no?, con un esplendor especial. Sí, pero además tenían también un concepto de la convivencia, no lo olvidemos, o sea, no estaban allí convivencia o coexistencia también, que se ha dicho, ¿no?, pero siempre con ese respeto, ¿no? Sí, exactamente, o sea, no había matrimonios mixtos tampoco, claro. O sea, no se casaba un cristiano con un musulmán o un musulmán con un judío, no, para nada, pero sí había esa coexistencia, esa convivencia, porque dentro de la organización del territorio que hace Abderramán I, que está organizada con mucha eficacia, ¿no?, con sus ministros, sus visires, los gobernadores, las 7 provincias, pero incluye también a 3 grupos que son muy importantes y que no desecha para nada. Por una parte están los muladíes, que son los cristianos conversos, por otra parte están los mozárabes, aquellos cristianos que estaban pagando un tributo extra para permanecer en el territorio musulmán, y estaban los judíos, que estaban plenamente integrados. O sea, se les reconocía por sus facetas profesionales, había mucho artesano y había mucho médico. Los médicos judíos, ya digo, que estaban muy valorados. No se les echaba, no se les erradicaba por tener otro tipo de creencias. Bueno, tener otra creencia siempre y cuando te convirtieras allí, evidentemente, pero es lo mismo que hacían los cristianos. Claro. Si tú querías que un judío estuviera allí, muy bien, te conviertes, te haces un converso, luego ya te creeremos o no te creeremos, pero tú te conviertes de entrada, ¿no? Pues también hacían los musulmanes lo mismo, sí. Pero me refiero que no estaban con el hacha y con la espada continuamente. Bueno, pues eso es verdad que hizo que el arte creciera. Fíjate, todo el arte mozárabe, el arte mudéjar, por ejemplo, también que existe. Ese florecimiento para mí es con lo que me quedo. La biblioteca de Córdoba, por ejemplo, cuando llega Almanzor, es una de las bibliotecas más prodigiosas que había. Había 800.000 volúmenes, que Almanzor, como era un fanático, era un talibán de la época, pues la quema porque considera que muchos de los libros no tenían nada que ver con el Corán, y para qué, ¿no?, si solo el Corán es el que tenía que tener prevalencia. Bueno, Almanzor es verdad que era un gran guerrero, pero de cultura tenía lo justito, ¿no? Y se cargó todo lo que hizo Alhisán, lo que se hizo Abderramán, lo que hicieron los distintos emires y lo que hicieron los distintos califas. Bueno, Córdoba siempre se convirtió en un esplendor. La mezquita, lo que queda de la mezquita, fíjate que ha habido intentos de destruirla, ¿no? Lo que queda de la mezquita Aljama, lo que llamará la mezquita catedral, el que lo ve se queda con los ojos haciendo chisporroteos, ¿no? Porque ves que no había solo una estética, sino que había los materiales y había sobre todo la concepción de crear un microcosmos, un micromundo, ¿no?, que es lo que luego posteriormente con uno de sus sucesores hace con Medina Zara. Es decir, crear algo que tuviera una pervivencia. No estaban hablando de algo provisional que luego ya se irían cada uno a sus países. No. Ellos querían quedarse. Y para quedarse tenía que estar asentados, pues eso, en una organización administrativa, en una buena ley religiosa. Había una profecía, y eso es muy importante también destacarlo, porque su tío abuelo, Maslama, ya le dijo cuando era un niño a Abderramán I que se restablecería la fortuna de la familia. Él no lo creyó, visto las peripecias, pero al final esa profecía se cumplió. Eso es importante, ¿no? En todas estas dinastías siempre hay un origen mitológico, me atrevería a decir, que refuerza, ¿no?, lo que le preguntaba a Daniel Valdivieso, ¿no? Imprime un carácter especial en la personalidad del individuo, que yo no sé si esos textos son posteriores y que, como sucede con todas las religiones, al final, bueno, pues intentan adecuar la biografía de una persona, como el Jesús histórico, lo intentan adecuar pues por medio de las profecías del Antiguo Testamento para convertirlo en el Mesías, ¿no? Pero eso es importante, ¿no?, a la hora de marcar la personalidad de un individuo, de un líder en definitiva, como era el caso de Abderramán I. De un líder que hizo algo también fundamental que prácticamente pasa desapercibido y no sabemos que el origen viene de Abderramán I, y es el que fomenta los cultivos de la palmera, introduce la palmera. O
sea, ahora mismo tú vas por Elche y por muchísimos lugares, tanto de Alicante como de toda la zona valenciana, toda la zona andaluza, y ves muchísimas palmeras. Y creemos que es de ahí, ¿no? Como hace bueno y hace calor es autóctono. Alguien lo trajo, sí. Según la tradición, todas las palmeras de España descienden de una palmera que plantó el mismo Abderramán I con sus propias manos en el jardín de su palacio de Córdoba, en la Ruzafa. Es decir, que, a ver, posiblemente sea exagerada, fue una palmera, habría muchas más, pero él es el que lo trae, el que quiere crear pues un tipo de cultivo que considera que es muy adecuado por el clima, ¿no?, que se da en Al-Ándalus. Entonces, bueno, pues son detalles como crear su propia moneda, como por ejemplo los actos sociales, también para que veas ese carisma que él tenía. Visitaba a los enfermos, asistía a los entierros, rezaba con la gente los viernes, presidía las procesiones derogativas de lluvia, porque también por entonces pues había problemas de sequía igual que lo puede haber ahora, etcétera, etcétera. Incluso cuando tiene que buscar un descendiente, no busca al primogénito, busca al que cree que tiene más capacidades de liderazgo, al que se parecía más a él, que es a Gisán. Entonces el siguiente emir independiente es Gisán, a diferencia de Soleimán, que era el primogénito, que se cabreó muchísimo, como te puedes imaginar, cuando no es el elegido. Pero sin embargo, él cuando muere, y muere con 56 años, tampoco muere una edad así muy, muy longeva, cuando muere, él deja 11 varones, 9 hembras, y permite, ¿no?, que ese linaje, que ese legado se siga expandiendo hasta que Abderramán II sí que consigue unificar perfectamente ese emirato, y ya cuando llega Abderramán III ya dice, aquí esto es más que un emirato, esto es un califato, y ya da otro giro de tuerca que algún día comentaremos en un cronovisor. Mira, has hecho un comentario que me ha llamado la atención, ¿no?, el hecho de traer palmeras, porque Abderramán veía que el clima era parecido al de su Siria natal, ¿no?, su Siria original, y me ha recordado la idea, ¿no?, que en ocasiones tendemos a exagerar cómo es el clima en muchos de estos países. Bueno, si vas a Yemen, desde luego que ahí hace muchísimo calor, en la península arábiga, pero por ejemplo yo que acompaño a grupos en verano a Egipto, en verano, que hace calor en Egipto, toda la gente de Sevilla, de Granada, ¿no?, de Écija, que es la sartén de España, ya ni te digo, al final del viaje dicen, pues es que en mi ciudad hace más calor que aquí en Egipto, porque fíjate, Abderramán llegaría al sur de la península, a estas ciudades hoy andaluzas, y diría, estoy como en casa y además tengo verdecito, ¿no?, alrededor, cosa que allí quizás no tendría, ¿no? Claro, le faltaba agua, y entonces eso es una de las cosas buenas que hacen los musulmanes, crear canalizaciones de agua. Se daban cuenta de eso, igual que pasó con los romanos cuando crearon los acueductos, es decir, sin agua tú no puedes prosperar en absoluto, ¿no? En fin, estaban los ríos, estaba Guadalquivir, pero en fin, pero luego había zonas donde faltaba agua, entonces tanto la Alhambra, ¿no?, como muchos de los palacios árabes, muchos palacios musulmanes, lo que destaca precisamente son los jardines, y lo que destaca son las fuentes, cosa que en los palacios cristianos de las cortes cristianas no se daba eso, pasaban de ellos, ¿no?, incluso ni se duchaban una vez cuando les tocaba, y se les tocaba, ¿no? Y algunos son todavía. Pero eso también evitaba algunas enfermedades, no te creas, porque al final tenía una costra de roña que yo creo que les impedía coger cualquier infección, morían de otras cosas. Pero bueno, es cierto que la cultura, la limpieza, la sofisticación, eso lo traen directamente los musulmanes, lo traen sobre todo a través del primer emirato independiente, y eso es una de las cosas que somos herederos y de los que tenemos que estar orgullosos. Y ya digo que luego había muchísimas alianzas entre los distintos reinos cristianos con las distintas provincias musulmanas de Al-Ándalus. Y bueno, luego, el hecho de que nosotros en León tengamos el famoso cáliz de Doña Urraca es precisamente por la cohesión, ese vínculo de amistad que había entre el rey de León, Fernando el Grande, y una taifa de Denia. Claro, una taifa de Denia, efectivamente, que entonces le quiere hacer un regalo, y dice, pues mira, pues le voy a regalar, no sé, a ver qué le regalo dentro del ajuar que tengo. Y dice, bueno, pues la copa de la última cena. Y efectivamente, para los musulmanes, esto es una de las partes que le da credibilidad a todo ese santo grial que al final recaló en León, es que los propios musulmanes consideraban que era el auténtico, o sea, porque les había llegado por esa tradición, ¿no?, desde que estuvo en Jerusalén hasta que llega a Egipto. En Egipto se lo dan al de Denia, y el de Denia se lo entrega al rey Fernando, y el rey Fernando se lo entrega a su hija Doña Urraca, que desde entonces hasta hace muy poquito ya sabes que se llamaba el cáliz de Doña Urraca, ahora ya se llama el Santo Grial. Ha cambiado. Hemos cambiado, desde luego. Muy bien, Jesús Callejo, crononauta, como siempre, me gusta despedir esta sección hablando contigo de la escóbula de la brújula.
ese podcast de Podium Podcast del que soy fan. ¿Y cuál es el tema con el que nos vais a sorprender? Bueno, ya nos habéis sorprendido esta semana. Sí. Bueno, pues con un tema que tiene que ver con un libro que ha sido el flamante ganador de la última edición del premio Juan Antonio Cebrián de Divulgación Histórica, la 10ª edición, y lo ha ganado Paco González, el que fue durante muchos años redactor jefe de la revista Año Cero. Qué viaje nos pasamos con él en Malta, ¿eh? ¿Te acuerdas, no? ¿Te acuerdas? O sea, la verdad que es un buen compañero, un buen amigo. Sí. Bueno, pues él ha sido el que ha ganado con una obra que tiene mucho que ver con las cuevas, pero con la feminidad, con las diosas, ¿no? Del Paleolítico, del Neolítico, y sobre todo con los mensajes que nos intentaron transmitir. Así que yo creo que es un programa que va a sorprender muchísimo a la gente, pero que nos retrotrae a nuestros orígenes, a nuestras raíces, y muchas de esas raíces, como no, están en nuestras cuevas. Pues mira, aparte de escucharlo en la escóbula de la brújula, en este podcast de Podium Podcast, habrá que traerlo también aquí a Ser Historia. Venga, Jesús, como siempre, muchísimas gracias, ahora sí, por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Un abrazo luminoso. Mire vuestra merced, que aquello que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento. Y lo que en ellos parecen brazos son las aspas que, volteadas del viento, hacen andar la piedra del molino. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Yo nunca he sido muy de maquinitas, de juegos. Mi infancia estuvo más rodeada de libros y de otras experiencias vitales, pero yo recuerdo que todos mis compañeros, incluso, bueno, de alguna forma yo también pude participar de esa experiencia, ¿no? En el año 89 salió una pequeña consolita, una máquina, un juego que realmente ha marcado un poco la historia de los videojuegos en la actualidad. Vamos a escuchar ese anuncio mítico del año 1989 de la primera Game Boy. Game Boy. Es un fenómeno. Game Boy. Game Boy. Es un fenómeno. Game Boy. Game Boy. Game Boy. Game Boy. Eres un fenómeno. Eres un fenómeno. Lo que era un fenómeno era tener el dinero para poder comprarla. David Nieto, nuestro técnico, estaba comentando eso, que él tenía una, pero que reconoce que era muy cara y la tenía en blanco y negro. Siempre que hablamos de historia de los videojuegos, de historia de la tecnología en las últimas décadas, lo hacemos con nuestro compañero Eneko Osaba. Eneko, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Hola Nacho, encantado de estar aquí otra vez, un placer para mí. Qué bueno el anuncio, es que es tan de la época. Totalmente, sí. Hace casi 30 años, un poco más. Bueno, Eneko es doctor en inteligencia artificial, es ingeniero informático, trabaja en Tecnalia y recomendamos desde aquí, como hacemos siempre, un podcast muy, muy recomendable, valga la redundancia, Arqueología Nintendo. El otro día estuve yo en un par de tiendas de Nintendo de Madrid, le mandé unas fotos y él entusiasmado, ¿no? Anotando ahí en la agenda cuándo tenía que venir para acercarse a esas tiendas de Nintendo. Eneko, la primera pregunta, era una consola portátil y precisamente ahí estaba la novedad, ¿no? De tener una maquinita con la que poder interactuar con diferentes juegos. Efectivamente, sí que es cierto que las máquinas, dispositivos electrónicos portátiles ya existían anteriormente, pues las míticas Game & Watch de una o dos pantallas, pero eran juegos súper simples. Incluso las consolas con cartuchos intercambiables, bueno, había alguna que otra que ya había salido en Estados Unidos, pero sí que es cierto que la Game Boy fue la primera gran consola a nivel mundial que te permitía, pues además es que era bastante potente para la época en comparación con el resto de consolas que había y te permitía jugar a diferentes juegos en una sola consola, además con una duración tremenda porque las pilas aguantaban un montón,
también fue uno de los factores que hizo que digamos que ganase esa guerra, entre comillas, al resto de competidoras. Y sí, era una de las novedades de la época, claro. Luego depende del país. A nosotros cuando nos llegó aquí, pues claro, flipaba pues en colores. Igual en Japón, Estados Unidos, pues no tanto, pero claro, aquí fue algo increíble. Cuando hablas de un soporte técnico importante, la memoria y todo eso, ¿en qué estamos hablando? Porque yo recuerdo los primeros juegos a los que jugué con el ordenador. El ordenador tenía, creo que era un disco duro de 18 megas. No os riáis, es verdad. Mi primer ordenador tenía un disco duro de 18 megas y de memoria RAM creo que tendría, pues no sé, 256 kilobytes o algo de eso, o sea, una cosa muy canija. Y claro, en la pantalla, sí, bueno, normalmente era en blanco y negro, pero la primera de color que yo tuve era con 16 colores, o sea, es que era un poco surrealista. Claro, lo ves ahora, ¿con qué medios? Bueno, con el ordenador que se utilizó para llegar a la Luna era de 64K, que tampoco, y sobró, no voy a decir que sobró, ¿no? Pero vamos, se pudo volver, ¿no? Sí, la Game Boy tenía un procesador de 8 bits, que lo piensas ahora y es algo absolutamente ridículo. Pero es que, o sea, a ver, sí que es cierto que la Game Boy era una consola potente, ¿vale? Una consola potente, pero porque en aquella época tampoco había demasiado. Claro. Pero no era una tecnología realmente puntera, porque de hecho fue... el proceso de creación de la Game Boy lo llevó a cabo Nintendo con Satoru Okada y Gunpei Yokoi, y tenían una filosofía de creación que era Lateral Thinking with Wider Technology, y es, traducido sería como pensamiento lateral con tecnología marchita, y es coger tecnología que ya exista y unirla de una forma novedosa para así crear dispositivos nuevos, valga la redundancia, y que no sea muy caro, porque sí que es cierto que aquí nos llegó un poco caro, pero la Game Boy no era realmente cara en el resto de, pues en Estados Unidos, Japón, y eso fue uno de sus triunfos también, que no era muy caro. Y el tema es eso, que realmente, incluso para la época, incluso en el 89, utilizaba tecnología pues que ya en aquella época estaba demasiado establecida. Incluso las competidoras de la Game Boy, al año siguiente, al de 2 años, incluso ese mismo año con la Atari Lynx, ya tenían pantallas a color. O sea que... Pero bueno, la Game Boy acabó ganando pues por otros muchos factores. El precio, los juegos, la energía que consumía, que era muy poca. Y bueno, la Game Boy, por ejemplo, para que tuviéramos una Game Boy a color, tuvieron que pasar ni más ni menos que 9 años. En el 98 nos llegó la primera Game Boy a color. O sea, y ya también la Game Boy Color en su momento no era un prodigio tecnológico, para nada. ¿Y a quién se le ocurrió la idea de hacer algo portátil? Imagino que también es un poco natural, ¿no? En la evolución del propio aparato, ¿no? Pero el hecho de dar esa portabilidad, ¿no? Me imagino que sería buscado desde un principio para no estar atado a un lugar, ¿no? Algo parecido en aquella época, pues con los primeros Walkman, ¿no? Los primeros casetes que podías escucharlos en la calle, ¿no? Con esos aparatitos que funcionaban con pilas. Y también, claro, esa portabilidad también daba más sensación de libertad, ¿no? Al individuo. Eso es. El tema es que todo se remonta a lo que aquí nosotros llamábamos las maquinitas, que eran las típicas que tenían una pantallita, solo un par de botones y ya está. Esas las inventó Gunpei Yokoi en Japón a principios de los 80 y fue muy curioso porque la idea le surgió yendo en el metro, en el Shinkansen, en el metro el metro de alta velocidad de Japón, y vio a un chico trajeado jugando con una calculadora. Y Gunpei Yokoi dijo, a ver, aquí hay algo. O sea, si hay una persona aquí jugando con una calculadora, seguro que nosotros podemos inventar algo similar, pero que realmente sea un juego. Y ahí inventaron las Game & Watch, lo que nosotros conocemos como las maquinitas. Y ya el proceso natural de esas maquinitas era una especie, pues eso, un híbrido entre lo que era la Nintendo que nosotros teníamos en casa, que era el ladrillo ese gris tremendo que conectamos a la tele, y hibridar, digamos, eso, una consola de sobremesa con cartuchos intercambiables con las maquinitas chiquitinas. Y bueno, pues ahí está, digamos, en ese híbrido, en el camino medio, crea una consola portátil con cartuchos intercambiables. Aún así, Nintendo realmente fue una lucha de egos tremenda para llegar a lo que fue la Game Boy, porque unos apostaban por una máquina muy potente, otros apostaban por una máquina un poco más humilde. Y bueno, hubo bastantes golpes en Nintendo. De hecho, la Game Boy estuvo a punto de ser cancelada en 3 ocasiones y al final acabó saliendo adelante. Eso pasa siempre con los grandes descubrimientos, que siempre hay una
una mano oscura que intenta echarlo abajo y luego al final se revierta la situación, ¿no? Y se descubre que, mira, menos mal que lo hemos sacado adelante. ¿Quién fue Lumbreras que dijo que esto no iba a tener éxito? Yo no sé si este hombre japonés que decías que vio a aquel muchacho, aquel señor trajeado con corbata y jugando con la calculadora, yo no sé si ese hombre de la calculadora luego ha trascendido su nombre, porque inspiró quizás uno de los mayores avances tecnológicos de la época, ¿no? Cómo a partir, tú lo conoces muy bien, ¿no? Por tu trabajo como experto en inteligencia artificial, ingeniero informático, muchas veces los grandes descubrimientos vienen de la mano de las cosas más rocambolescas o más cotidianas que nadie se ha dado cuenta o nadie ha caído en la posibilidad de dar la vuelta a 180 grados a un elemento y convertirlo en algo totalmente distinto, pero al mismo tiempo mucho más sofisticado, ¿no? Efectivamente. Bueno, lo primero decir que creo que ese chico no se llevó ningún royalty, lamentablemente. No es como otros que a lo largo de los años pues sí que han conseguido dinero. Este no ha trascendido. Y bueno, sí que es cierto que muchos inventos, y también en el mundo de los videojuegos, nacen de las cosas más sencillas. O sea, ya ves, una persona aburrida en el metro, pues voy a hacer un juego para que ese señor no esté tan aburrido. Y luego, por ejemplo, la siguiente evolución de la Game Boy, que fue la Game Boy Pocket, que era igual que la Game Boy, pero más chiquitina, fue simplemente porque un amigo de Gunpei Yokoi le dijo como que no podía llevar la consola porque no le entraba en el bolsillo de la camisa, algo así, en el 96. Eso fue un comentario súper normal, de una conversación normal, pero claro, a un genio de esas características, pues los comentarios más absurdos son los que le generan las ideas. Y al de muy poquito tener esa conversación con ese amigo suyo, que tampoco cobró royalties, pues dijo, bueno, pues seguro que ahora que ha avanzado la tecnología, esto era en el 96, seguro que hay alguna manera de hacer esta consola más pequeña. Le hizo más pequeña y nuevamente volvió a tener un éxito bestial. Y fue por un comentario que le dijo un amigo suyo. Sí. Quizás el éxito de la Game Boy era en poder utilizar diferentes juegos en una misma plataforma, y luego también el cambio generacional, me atrevería a decir, que supuso implementarlo con la pantalla a color, ¿no? Sí, efectivamente. El tema es que la Game Boy es una consola que ha conseguido sobrevivir muchísimos años. Ha sabido evolucionar y adaptarse a los tiempos, siempre además desde un punto de vista no demasiado avanzado tecnológicamente, pero pues es eso. Primero sacó la Game Boy, que fue un éxito de ventas. Al de 7 años sacó la Game Boy Pocket, que era más chiquitina y también fue un éxito de ventas. Luego sacaron la Game Boy Color, que simplemente tenía pantalla color y también fue un éxito. Y luego ya en el 2001 sacaron una evolución ya mucho más consistente, una consola ya de 32 bits, que ya era mucho más, con una pantalla panorámica. Entonces, en ese sentido, Nintendo, en el tema de las portátiles, sí que ha sabido evolucionar poquito a poco, adaptarse un poco a los tiempos, las necesidades, y ahí ha estado. En el tema de la sobremesa sí que actualmente no es la puntera, pero en las portátiles siempre lo ha sido, y precisamente por este tipo de detalles, porque siempre ha sabido adaptarse. Y lo dicho, no siempre necesariamente adoptando la tecnología más puntera, sino adoptando lo más ocurrente o lo que el cliente necesitaba, porque Gunpei Yokoi, una de las cosas que decía era que una de las claves era no darle al jugador lo que él pedía, sino lo que él necesitaba. Porque claro, un jugador te va a decir, no, yo quiero una máquina súper potente, con una pantalla color HD, y es en plan, no, tú no necesitas eso. Tú necesitas una consola no tan potente, con una pantalla normalita, pero a color, y ya está. Y ese es el éxito que tuvo. Claro, fíjate, eso entra un poco a colación y en relación a lo que te iba a preguntar ahora, ¿no? Que este tipo de aparatos lo vemos no solamente con las consolas portátiles, sino también con los teléfonos móviles. Siempre se tiende en un principio, cuando se inventan, cuando salen, a hacerlo más pequeñito, y sin embargo luego hay un momento en el que se tiende a hacerlo más grande todavía. Ahora hay teléfonos que son gigantescos comparados con los que había hace 10 o 15 años, ¿no? Yo recuerdo el Motorola StarTAC, este pequeñito que lo abrías, que era como una cucaracha, que había en media palma de la mano, y ahora los teléfonos son más grandes que la palma de una mano. Es cierto que tienen una pantalla en color, todo este tipo de cosas, ¿no? Hay gente, incluso yo lo he llegado a ver, que hablan incluso con la tablet, que me parece ya ridículo, ¿no? Utilizar la tablet como teléfono y ponerse un portátil en la cabeza, ¿no? En la oreja. Pero sí que es cierto que este tipo de aparatos, ¿verdad, Eneco? En muchas ocasiones se tiende, ¿no?, a hacerlos luego más grandes. Eso es. De hecho, es muy interesante lo que has comentado con lo de los móviles, porque
hubo un momento a inicios de los 2000, ya no era la Game Boy, era la Game Boy Advance, la versión avanzada, que se suele decir que uno de los competidores de la Game Boy, más en términos igual espirituales, eran los teléfonos móviles, porque los móviles empezaron a aparecer en todos los sitios y los móviles sufrieron esa, pues eso, ¿no? El hacerlo cada vez más pequeños. Pues la Game Boy también lo hizo. Y pasamos de una Game Boy Advance bastante grandecita a una Game Boy Advance SP, que era como una especie como de polvera, que lo que hace es como plegable, una consola plegable. Y desde entonces todas las consolas de Nintendo portátiles han sido plegables. Hasta la última, que es la Switch, que es portátil sobremesa, que sí que es más grande. Y ves otras consolas y sí que son más grandes. Ahora ya sí que es cierto que hubo un momento en el que el tamaño era crucial, pero en el mundo de las consolas también ha pasado lo mismo que en el mundo de los móviles y de la tecnología, que ya, bueno, a mí dame potencia, dame buenos juegos, que bueno, si el cacharro es un poco más grande, pues ya da igual. Ya no importa tanto. Yo ya recuerdo aquella guerra en aquel momento. Los móviles que se plegaban, era magia en aquel momento. Sí, no, ahora han vuelto a salir algunos, pero que claro, lo ves en la pantalla, no voy a decir las marcas, pero lo ves en la pantalla y es todo maravilloso, pero los ves al natural y es que se nota el pliegue, se nota la doblez de la pantalla. Digo, ¿pero dónde vamos? O sea, ¿pero cómo puedes vender algo como esto como una cosa muy, muy sofisticada, ¿no? Bueno, no nos vamos a ir por ahí. Pero desde luego, el juego que más éxito tuvo, yo creo que el que hizo que la Game Boy ascendiera y creciera como la espuma fue el Tetris, ¿no es así? Al que ya dedicamos también un bloque aquí en Ser Historia. Efectivamente, el Tetris es uno de los juegos más conocidos, más vendidos de la Game Boy. Luego también tenemos el Pokémon, pero eso fue un poco más tarde. El tema del Tetris es que salió al principio. Y lo bueno que tuvo el Tetris es que hizo que es como que democratizó la Game Boy. O sea, hasta ese momento las consolas eran más de nicho, más de jóvenes, además jóvenes masculinos, pero la Game Boy lo que hizo, y es una de sus mayores virtudes, es que con el Tetris y con unos juegos de esas características, porque al final son juegos casual, juegos que puedes jugar en un cuarto de hora en el metro o en el tren o en un paseo o llevártelo a donde sea, todo el mundo, o sea, gente que no tenía jamás había tenido una consola en sus manos, se comprase una consola. Y respecto a tema de femenino masculino, la Game Boy consiguió que el 46% de las personas que tenían una Game Boy fuesen chicas, algo que hasta ese momento y durante años no se volvía a repetir, y es una de las claves de su éxito. O sea, jugaban chicos, chicas, niños, adultos, ancianos, o sea, vamos, de todo, gente, ¿no? de todas las edades, sí. Nuestro compañero en la técnica, los mandos de esta máquina del tiempo, en esta ocasión David Nieto, me dice, tengo la música del Tetris. Digo, métela, porque es interesante recuperar, ¿no?, esta parte de la historia de los videojuegos, ¿no?, y de las plataformas que han llegado un poco hasta nosotros. Ya para ir acabando, en Eco Saba, la Game Boy triunfó sobre todo gracias al Tetris, ¿no?, a partir del año 89, y lo comentábamos en aquella ocasión, ¿no?, también por casi la liberación, ¿no?, del copy del juego, que fue mucho más accesible para otras marcas poder hacerse con los derechos, ¿no?, de este juego que tiene ese origen ruso tan misterioso, ¿no? Sí, eso es, y es lo que hizo que la consola saltase a la cultura popular. Estaba en todos los sitios la Game Boy, es lo que ha hecho que al final se convierta en un objeto de culto y se haya colado en el tema, en el tema cultural, incluso en el arte, incluso muchos aparatos de igual bienes sociales, digamos, que han utilizado la Game Boy como medio principal. Game Boy también, con los que ha trascendido un poco y se ha convertido en una máquina, en una consola muy popular. Pues sobre todo, si hablamos de la Game Boy, sobre todo Pokémon, porque es lo que hizo es que todos lo recordaremos. Yo era un niño, pero los adultos también. Hubo un momento a finales de los 90, principios de los 2000, que todo el entretenimiento infantil era Pokémon, y todo nació por un juego de Game Boy. También hubo otros juegos menos famosos, ¿no? El Dr. Mario, muchos Marios también, Mario Land, Wario Land, pero sí que es cierto que Nintendo siempre ha intentado sacar ese juego, ese Tetris, en cada una de sus consolas. Por ejemplo, en la siguiente, en la Nintendo DS, seguro que muchos se acuerdan del Brain Training, que era el juego ese pues para ejercitar la mente. Y en la Wii pues tenía el Wii Fit, que era para hacer ejercicio, y ahora también. Entonces ha ido mutando el Tetris, pero en todas y cada una de las consolas de Nintendo siempre ha intentado sacar ese juego
que hacía que rompiese las barreras y que llegase a un público mucho más amplio. Y sí, al final es el Tetris y el Pokémon son los que hicieron que Game Boy fuese Game Boy. Además, lo bueno es que uno salió en el 89 y otro salió en el 96. Entonces hizo que se alargara muchísimo lo que es la vida de la Game Boy. Es historia viva contemporánea, me atrevería a decir, ¿no? Porque de alguna forma muchos de estos elementos se han convertido en cotidianos, ¿no? En nuestra vida diaria. Yo no lo decía al principio, ¿no? Yo nunca he jugado, no juego, pero soy consciente de su existencia, ¿no? Es igual que yo tampoco tengo carnet de conducir, no conduzco coches, pero sé de los coches, sé de las marcas que hay, no tanto los modelos, pero es parte de esa cultura popular, ¿no? En la que todos nos movemos, ¿no? Y la Game Boy, desde luego, ha marcado un poco el antes y el después en ese también concepto de libertad, ¿no? De la posibilidad de salir a la calle y seguir jugando, estar entretenido de otra forma cuando vas en el metro, en el autobús, en el taxi, etcétera, etcétera, etcétera. Eneko Saba, lo decía al principio, os recomiendo su podcast Arqueología Nintendo, que lo podéis encontrar en iVoox y en otras plataformas, en otros agregadores de audio. Él es doctor en inteligencia artificial, ingeniero informático y trabaja en Tecnalia. Como siempre, Eneko, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a ti, Nacho, por volverme a invitar. Para mí es un auténtico placer estar aquí. Disfruto muchísimo, muchísimo, de verdad. Muchísimas gracias. Me han llegado rumores en el harén de que Ramsés está intentando apartarte de la sucesión al trono y colocar en tu lugar a tu hermanastro. Si es así, se confirman mis sospechas más sombrías, algo que no estoy dispuesta a consentir. El viejo Ramsés no es consciente del peligro que corre. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Continuamos en Ser Historia y lo hacemos en esta ocasión abriendo nuestra página de noticias, como hacemos todas las semanas aquí en nuestro programa en la cadena SER. El otro día, leyendo la prensa digital, a mí me llamó la atención una noticia recurrente, no es la primera vez que aparece, ¿no? Que una red social ha borrado de sus fotografías, de su contenido, pues una propuesta de un museo, de un cuadro, de una obra de arte en la que aparece un desnudo. Claro, los sistemas automáticos, los algoritmos de Facebook, de Instagram, de Twitter, de TikTok y de estas plataformas digitales, en el momento en que detectan un pecho, una entrepierna o lo que sea, pues deciden borrarlo. Y da igual que sea una foto realizada hace unos minutos o un cuadro de Rubens, una Venus de hace 30.000 años o una pintura egipcia de una tumba faraónica. Este recelo, esta mojigatería es muy común en algunas plataformas digitales, no solamente de internet, sino también de televisión. Yo he visto algunos reportajes, algunos documentales de National Geographic, en donde aparece un egiptólogo hablando delante de unas pinturas donde aparecen unas bailarinas desnudas, y los mojigatos de National Geographic han pixelado, ¿no?, el pecho de las danzarinas de una pintura de una tumba de hace 3.500 años. Me parece absurdo. Pero este tipo de realidades están muy extendidas y suceden en sociedades aparentemente modernas, ¿no? Como Estados Unidos, donde tienen la sede muchas de estas redes sociales, o incluso en países relativamente avanzados, ¿no? Como el mundo árabe, en donde más pornografía se consume del mundo, ¿no? Dime de qué presumes y te diré de qué careces, ¿no? Podríamos decirles a estos países que van de adelantados, aunque luego tengan ese conservadurismo como bandera, ¿no? La noticia, digo, que saltaba hace unos días porque varios museos vieneses han utilizado una red social
de contactos, podríamos decir, o de compartir informaciones eróticas, pornográficas y este tipo de cosas para abrirse sus cuentas y colocar ahí sus obras de arte a sabiendas de que nadie les va a poder decir que la quiten, ¿no? Les va a prohibir compartir estos contenidos. Además con el añadido de que con ese alta, ¿no?, en la plataforma erótica te podías conseguir entradas gratis para los museos, el transporte público, etcétera. Como digo, no es algo moderno, no es algo actual, pero es algo bastante llamativo. Hemos preguntado a nuestro compañero David Justo, él es redactor de la cadena SER y experto en tecnología, que nos comente cuál es su valoración de esta estupidez, ¿no?, desde el punto de vista tecnológico. Pues a mí me parece mentira que en plena era de Internet y de las redes sociales, que es cuando tenemos todo el conocimiento del mundo al alcance de nuestra mano, sean los algoritmos quienes determinen si un contenido debe ser censurado o no. Porque es que la automatización de estos procesos ha llevado a las máquinas a considerar pornográficas como fotografías, cuadros e incluso esculturas, hasta el punto de llegar a censurarlas en las distintas redes sociales y que no podamos tener acceso a las mismas. El hecho de que no sea un humano quien controle el contenido de la plataforma y que se haya dejado a la suerte de la inteligencia artificial está haciendo mucho daño, porque es que siempre van a seguir los patrones indicados por su creador, es decir, censurar todas aquellas partes del cuerpo que puedan generar polémica. Ver para no creer, ¿no? Podríamos definirlo así. Yo recuerdo que hace unos meses, celebrando el 10º aniversario del asalto al Museo del Cairo, en 2011, recuerdo que en mi canal de YouTube, dentro de la pirámide, puse unas imágenes exclusivas, inéditas, de algunos de esos destrozos, ¿no? Y me llamó la atención que en una de las llamadas que yo hice en mis redes sociales, en concreto en Facebook, una imagen de una figura de Tutankamón, que era una pantera de madera que estaba rota y dañada sobre el suelo. El algoritmo de Facebook me lo borró porque decía que podía herir la sensibilidad. Yo no sé qué tipo de algoritmo mide estas cosas, porque desde luego la pieza es cierto que hiere la sensibilidad de aquellos expertos en el mundo del arte, pero desde luego no hiere la sensibilidad en el concepto tradicional que nosotros tenemos de esta idea, ¿no? Es algo absolutamente absurdo que, aunque por mucho que luego Facebook recule, ¿no?, y dé la vuelta y vuelva a colocar las fotografías, en el caso mío ni protesté ni dije nada, ¿no? Me dio igual. Es más, eso supuso al final más visitas, porque la gente, al ver que Facebook había borrado la foto del anuncio, pensaba que iba a haber ahí algo más extraordinario, ¿no? Que son imágenes extraordinarias, son imágenes exclusivas y únicas, pero desde luego nada que ver con esa idea, como digo, que se extiende sobre la sensibilidad que se puede herir a la hora de observar estas imágenes. ¿Podemos cambiarlo? ¿Podemos revertir esta situación? David Justo, nuestro compañero de Cadena SER, experto en tecnología, reflexiona sobre ello. Hablábamos sobre los museos de Viena, pero durante estos últimos años han sido muchos otros artistas los que han sufrido el filtro de la inteligencia artificial tanto de Facebook como de otras plataformas como Instagram. Uno de ellos fue Rubens, quien sufría la censura de Facebook con algunas de sus obras por mostrar desnudos. Entre ellos algunos tan populares como El descendimiento de la cruz, que sin duda alguna es una de sus obras más reconocidas. Pero tampoco tenemos que irnos muy lejos para ver este tipo de censuras, porque hace apenas unos años el artista cordobés José Manuel Belmonte denunciaba a través de Facebook que la plataforma le había denunciado una de sus fotografías, concretamente de una escultura, por mostrar un pezón femenino. ¿Y qué dice Facebook al respecto? En su página web, si la consultamos, la red social asegura que autorizan fotografías tanto de pinturas como esculturas y otras obras de arte donde se muestren figuras desnudas. Sin embargo, y a la hora de la verdad, como hemos visto, la automatización del servicio censura a diestro y siniestro hasta que un moderador humano restablece la imagen. El día 13 de noviembre se inaugura en Madrid una nueva edición de Feriarte. Feriarte, los que somos aficionados a la historia del arte, la arqueología, los muebles, los anticuarios, es una referencia, ¿no?, desde hace décadas para encontrarse con la compraventa de piezas realmente espectaculares. Muchas de ellas luego acaban en museos y en un primer momento aparecen precisamente en el mercado por medio de galerías, de anticuarios. Es un tema
tema muy sensible, ¿no? Porque hay mucha gente que lo desconoce y siempre tiende a pensar que cualquier obra, cualquier pieza que aparece en un anticuario es una pieza robada, y es una idea que nos tenemos que quitar de la cabeza. Todas las piezas que hoy podemos encontrar en los grandes museos antes seguramente han pasado por el mercado legal de antigüedades. Es cierto que tiene un lado oscuro, no lo vamos a negar, pero desde luego lo que se promueve y lo que se fomenta en ediciones como Feriarte es el coleccionismo y sobre todo el gusto por las piezas antiguas, por ese lado más amable, como digo, del coleccionismo y de los anticuarios. Hemos hablado con Ana Rodríguez, que es la directora de esta edición de Feriarte 2021, que como digo empieza en IFEMA, en Madrid, del 13 al 21 de noviembre. Son las fechas en las que vamos a poder disfrutar de esta feria. Le hemos preguntado cómo ha sufrido, ¿no?, este ámbito, este colectivo de anticuarios los últimos meses, ya casi 2 años, más de un año de reclusión prácticamente por medio de los problemas que todos hemos sufrido con el COVID, la pandemia, también la crisis económica de los últimos años, algo que ha afectado también al sector. ¿Cómo ha sobrevivido, cómo ha salido adelante Feriarte y sobre todo el mundo de los anticuarios? Esto es lo que nos responde Ana Rodríguez, directora de Feriarte. Bueno, el sector de los anticuarios durante esta crisis COVID, digamos, ha sufrido, pues como el resto de los sectores dedicados al comercio. Yo diría que ellos, por doble vía, tanto por la venta, por la imposibilidad de tener sus comercios abiertos, igual que el resto de comercios, ¿no?, de otros sectores, pero además por la imposibilidad de acudir a realizar sus compras a otros países y adquirir esas piezas especiales y esas piezas únicas que ellos muestran en sus comercios. De manera que, bueno, yo creo que la han sufrido por doble partida. Por otra parte, sí que considero que ha habido una oportunidad para ellos desde el punto de vista de la digitalización, ya que esto les ha forzado a dinamizar este aspecto que en muchos casos pues no utilizaban de manera regular. Por lo tanto, sí que creo que de alguna forma muchos de ellos han puesto, han trazado una nueva vía de comunicación con los coleccionistas a través de espacios digitales, cuando antes probablemente pues no estaban muchos de ellos utilizando esta línea de contacto. Posteriormente, una vez que ya los comercios han ido abriendo y que han podido estar más directamente en contacto con sus clientes, yo creo que la antigüedad, aunque es la antigüedad de más de 100 años, como estamos, las piezas que podemos ver en Feriarte son piezas de más de 100 años y todas ellas además están expertizadas. Estas piezas, que son de valor, sí que sí nos comentan nuestros anticuarios expositores que sí que han estado muy demandadas, ya que esta obligatoriedad de permanecer en las viviendas, en las casas, ¿no?, pues nos han hecho a todos de alguna manera pues buscar espacios más cómodos, más confortables, espacios con mayor valor añadido, con rodearnos de piezas únicas, exclusivas y bonitas. Entonces sí que se ha visto, por ejemplo, en el sector de mueble de jardín, de decoración interior, pues una demanda importante de este tipo de piezas. Es un mundo realmente apasionante y siempre tenemos la idea, tendemos a pensar que es algo inaccesible, solo para gente muy rica, que se gasta el dinero en verdaderas fortunas, en obras de arte, y tenemos que borrar también esa idea de la cabeza. Se pueden encontrar en Feriarte piezas muy económicas y también, lógicamente, piezas muy caras, ¿no? De ahí quizás la riqueza y la idea de coleccionismo, ¿no?, con la que todos desde niños prácticamente hemos soñado. Unos coleccionan cromos, otras coleccionan pequeñas cajitas, pequeños botes de perfume. Hay infinidad de elementos que se pueden encontrar en Feriarte, además lógicamente de las grandes obras de arte, las grandes pinturas, los grandes muebles, las grandes referencias. Ana Rodríguez, directora de Feriarte de esta edición de 2021, que podemos disfrutar en IFEMA del 13 al 21 de noviembre, nos habla precisamente de las novedades de este año. Bueno, Feriarte es un espacio creado para descubrir el pasado sin salir del pabellón.
vamos a cumplir nuestra 44 edición de la feria, y durante los 9 días de celebración, del 13 al 21 de noviembre, se van a poder encontrar pues 60 galerías de arte y anticuarios con piezas de más de 100 años, expertizadas por el Comité de Admisión de Obras. Está conformado por una treintena de expertos que tocan 16 especialidades, desde las antigüedades arqueológicas al arte oriental, el precolombino, tribal, cerámica y porcelana, cristal y vidrio, pintura antigua, pintura del siglo XIX, del XX-XXI, relojes, mobiliario, escultura, joyas. Nos vamos a encontrar un abanico muy grande de productos, de piezas únicas exclusivas, y además con el sello de haber sido visadas por estos expertos, que son profesores, catedráticos, conservadores, directores de museos, entre otros, y que dedican pues su conocimiento, su sabiduría y su saber hacer en nuestra feria, en Feriarte. Otras de las novedades van a ser, vamos a tener un espacio dedicado, una plaza dedicada a las reales fábricas. Es la primera vez que ponemos en común a la Real Fábrica de Cristales de la Granja, a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y Real Fábrica de Tapices, en un espacio destinado pues para mostrar cuáles son los trabajos que se desarrollan en estas fábricas. Asimismo, en nuestro foro, en el foro Feriarte, vamos a encontrar un nutrido programa de conferencias en el que habrá una mesa redonda en la que estas 3 reales fábricas van a poner en común temáticas muy interesantes. Trataremos del modernismo, que va a ser nuestro eje central para esta edición de Feriarte. Ya lo fue en la última edición celebrada, el romanticismo, y nos ha parecido que el modernismo es un movimiento que además está muy representado en la feria con piezas únicas y exclusivas, pues también tenía que tener su lugar. No olvidemos las fechas, del 13 al 21 de noviembre en IFEMA, en Madrid, Feriarte. Giordano Bruno, en 1600, le queman. Ojo, no le queman porque defendiera el heliocentrismo, pero a él le condenan por discutir una serie de principios teológicos como la Santísima Trinidad. Entonces, a partir de ahí, a tomar por saco. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. Martín Lladé, ¿cómo se siente escuchando esta música con los micrófonos amarillos y no los rojos de Radio Clásica? Bueno, pues para empezar pienso, ¿dónde me he levantado? A lo mejor mi vida es una quimera y resulta que yo llevo aquí 14 años en esta emisora y no en la que yo pensaba, no sé. Es Matrix, ¿eh? Me parece que he tomado la pastillita azul. Muy bien, Martín Lladé, bienvenido a Ser Historia. Muchas gracias, Nacho, es un inmenso placer estar en este programa tan especial, con tantos seguidores y que tanto hace por la divulgación de la historia y otras cosas. Claro que sí. Martín Lladé es muy conocido, como él acaba de decir, lleva 14 años trabajando en Radio Nacional de España, en Radio Clásica. Ahí tiene un programa fantástico que yo escucho todas las mañanas, Sinfonía de la Mañana. Y es una de las voces, algunos lo habrán identificado ya, dirán, esta voz me suena de algo y no sé de qué. Claro, es la voz de Radio Clásica en los últimos años, en muchas cuñas, en muchos programas, en muchas intervenciones, y yo creo que una de las personas que mejor ha sabido divulgar la historia de la música, y por eso también te dieron ese premio Ondas, ¿no? Para poder, bueno, mejor dicho, por acceder, ¿no?, a un gran público y por hacer más accesible, ¿no?, la música clásica, que es algo que se echa en falta. Bueno, realmente es el concepto de lo que tú haces, que es divulgar la historia. La música clásica tiene una historia detrás. No se ha compuesto un preludio para piano, no se ha compuesto una sinfonía, no se ha compuesto una ópera sin que hubiera unas causas y unos anhelos y un contexto histórico y, en fin, el conocimiento de esas circunstancias no es obligatorio para disfrutar de la obra, porque la música es pura, es abstracta, pero por otro lado sí que puede ayudar
a que tú te sientas en la piel de quien ha concebido esa obra o la ha interpretado por vez primera o la ha encargado. Eso es lo bonito, ¿no? Uh-huh. Que te das cuenta de que la música nos hace viajar en el tiempo más que ninguna otra cosa. A falta de que se invente esa máquina, el condensador de flujo del Dr. Emmett Brown, cuando tú escuchas eso, pues lo que sonaba en los salones de Esterházy o lo que cantaban los trovadores, de repente pues parece que la distancia entre siglos no existe. Desde luego, fíjate, y la música es tan importante. Hay mucha gente, ¿no?, que nos sigue. Hay gente que no le gusta la música de fondo de las entrevistas. Para mí me parece algo muy básico, ¿no? Y que yo soy incapaz de concebir el mundo, mi vida, mi cotidianidad sin música, ¿no? Yo voy escuchando música por la calle. Siempre que estoy trabajando en casa estoy escuchando música, escuchando radio clásica, como bien sabes. Y todo ello, incluso ahora mismo que estoy trabajando como comisario de una exposición de Egipto que abrirá sus puertas en primavera y que ya hablaremos, eso es un break que hacemos aquí ahora. Uno de los aspectos importantes que a mí me gusta y que quiero dejar bien patente en cada una de las salas es la música, ¿no? Ese ambiente, esa atmósfera que ayuda al individuo, ¿no?, a entrar en un espacio determinado y que comulgue, ¿no?, con las piezas que va a haber ahí o con la historia que se quiere contar con ellas, ¿no? La música es, como decía ahora Martín Yade, parte de nuestra propia vida. ¿Tú te das cuenta que la música determina y cambia nuestro estado anímico? Estamos tristes y nos anima, estamos quizás aburridos y nos entretenemos, deseamos pues imaginar que la vida no es un día tras día monótono, y de repente pues nos hace soñar eso, con que estamos en otro país, ¿no?, y en otra época de la historia. Es maravilloso porque es, ¿cómo te diría?, produce el efecto que los psicotrópicos, pero sin daños cerebrales. Es decir, lo puedes tomar, es adictivo, pero no te causa ningún efecto secundario y es una adicción sana y buena. Uh-huh. Y contagiosa. ¿Y tú cómo empezaste? Porque tú eres periodista, pero también eres escritor, ahora hablaremos del libro que has publicado, pero tu pasión por la música viene desde niño. ¿Tú naciste en San Sebastián? Sí, bueno, nací en San Sebastián, ciudad que tiene pues esa tradición tan vasca, ¿no?, de los ochotes y los coros. Pero lo que a mí me introduce en el camino de lo clásico es curiosamente algo que está relacionado con esto que vas a hablar ahora, y es que con 16 años cae en mis manos, bueno, me falta un mes para cumplir los 15, la película Calígula. Yo estaba fascinado con la antigua Roma y el descubrimiento de los Julio Claudios, gracias a Yo Claudio, a Nodomini, que nos habían puesto en el segundo de BUP, de repente me hizo interesarme sobre todo por Calígula, ¿no?, aunque todo lo que le rodeaba. La película no es para muy niños de 15 años, ¿eh? No, la verdad que no, pero bueno, hombre, la verdad que estás hablando de alguien con una generación igual que la tuya, supongo, que somos de la misma, ¿no? Sí. Que... A ver, nosotros me acuerdo que cuando se emitía La hora de Alfred Hitchcock o El misterio de Silent Slot o las pelis del cine kinky, de la del Torete, ¿no? Perros callejeros o algo así. Sí. Y me acuerdo que a la mañana siguiente estaban todos los chavalillos con 6 o 7 años comentando que habían visto eso. Entonces Calígula tampoco creo... A ver, es fuertecilla, pero evidentemente aquello estaba justificado respecto a lo que supuestamente era la desinhibición de los romanos, cómo eran capaces de mezclar lo sublime y lo grosero sin ningún trauma, y de hecho les parece que a ellos que eso de alguna manera compensaba una cosa con la otra, ¿no? Y además en esa película se mostraba pues esa música de Prokofiev y Khachaturian de la banda sonora. La de Khachaturian concretamente también es una ensoñación romana porque es el bar de Espartaco, y de repente dije, ¿qué música es esta? ¿Qué música es esta? Y eso me hizo ver la película una y otra vez hasta que conseguí la música y la pude escuchar en disco, y ahí me volví un melómano irredento y necesitaba más, sobre todo de Prokofiev, y empecé a consumir todo Prokofiev, y luego salté a Tchaikovsky y luego ya no pude parar desde entonces hasta el día de hoy. Ya no es necesario que me case con ella. Pero tendrás que buscarte una mujer adecuada. No. Voy a casarme contigo. No puedes. No somos egipcios. Lo sé. Somos más hermosos que los egipcios. Roma no es Egipto. Y deja ya de pavonearte de esa forma. Iremos a Egipto entonces. Desde luego estás loco. ¡Oh, no! César no puede ser un loco. Pero juegas a serlo. César no puede ser un loco.
Calígula. Si intentas trasladar la capital, te tirarán al Tíber. Así que tendrás que casarte con una respetable matrona de la clase senatorial. No, no lo haré. Es preciso. Necesitas un heredero. Un heredero que en cuanto sea mayor me matará. Las sacerdotisas de Isis se reúnen esta tarde en mi casa. ¿Y quieres que me case con una de ellas? Escuchábamos un fragmento de esa película de Calígula del año 1979 que nuestro invitado Martín Yade mencionaba ahora como ese punto de inspiración, ¿no?, para que él se iniciara en el mundo de la música clásica. Lo cierto es que la proyección, ¿no?, de la figura de Calígula está bastante distorsionada, ¿no?, sobre todo por las fuentes contemporáneas, ¿no?, que lo ponen como un verdadero loco, aunque se sabe que quizás, al igual que sucede con Nerón, no eran tan locos como en un momento se podría pensar, ¿no?, a través de las fuentes del momento, escritas como siempre pues por sus enemigos y por la gente a las que le caían mal. En esta escena de la película escuchábamos dos protagonistas. Por una parte estaba esa voz masculina, el propio Calígula, y por otra parte estaba la voz de una actriz que marca un poco el devenir de ese inicio intelectual, melómano, musicólogo de nuestro invitado, y también la propia personalidad de esa figura femenina, ¿no?, Teresa Ann Savoy. Ella es la protagonista, ¿no?, de la novela, del libro Lo que nunca sabré de Teresa, publicado por la editorial Berenice en Almuzara. Martín, en este libro cuentas un poco la vida de uno de esos fenómenos del destape y bueno, no habría que utilizar este término, ¿no?, porque el destape es más vinculado a la historia de la transición en España, pero una figura, un icono verdaderamente sexual de la historia de los 70. Sí, además un icono bastante intelectual, todo hay que decirlo. Mira, es descubierta por Alberto Latuada, descubridor de Fellini, con el que codirigió la primera película de El Luci di Varietà. Pero mira, ella encarna a María Betzer, la amante del archiduque Rodolfo, hijo del emperador Francisco José en Vicios Privados Públicas Virtudes, de Miklos Jansson. Después encarna a una prostituta del famoso Salón Kitty, que fue organizado por Reinhard Heydrich para espiar a sus propios oficiales y grabarles y poder chantajearlos. Es la hermana del emperador Calígula, ayuda a Sandokan a reconquistar Montpracem, según la novela de Emilio Salgari, en El tigre aún vive, Sandokan al rescate. Es la primera mujer de Gabriele D'Annunzio en una biografía sobre el escritor, protagonizada por Robert Powell. Se convierte en una terrorista de las Brigadas Rojas en la Italia de los años de plomo de los 80. Igualmente se convierte en un trasunto de la condesa Erzsébet Báthory en El corazón del tirano Boccaccio en Hungría, de Miklos Jansson. Protagoniza una novela ambientada en la República de Saló, La desobediencia de Alberto Moravia. Bueno, ya sabes, esos años infames, sí, que también fueron retratados más o menos de aquella manera por Pasolini en Saló. Igualmente, pues también participa haciendo un cameo en la adaptación de La Cartuja de Parma de Stendhal. Te das cuenta que es una carrera muy breve, pero sin embargo todos son referencias culturales de primer orden. Desde luego que sí, y sin embargo ella falleció relativamente joven, con 61 años, ¿no? Y aún así vemos que marcó, ¿no?, un poco ese momento de eclosión del erotismo de aquella época, de la década de los años 70 y 80. Hay una reflexión muy interesante en el libro que haces, que claro, viene un poco a decir que en aquella época, en la década de los 70, algo parecido está sucediendo ahora, pero no con este mismo perfil, y es que la liberación de la mujer venía dada por el hecho de poder salir desnuda, ¿no?, de salir como si eso implicara cierta libertad o agradeciera, mejor dicho, aunque realmente
era igual de machista, ¿no? Que el hecho de estar encorsetada en su casa, ¿no? Eran otros conceptos, otra sociedad, otro momento, ¿no? Es que es una liberación falsa, porque es una liberación únicamente masculina. Total. Es decir, no se podía ver antes a mujeres desnudas, pues ahora se van a poder ver. Y ya está. Y yo qué sé, en la película que le lanzaron, la de La Tuada, Padre Putativo, pues su compañero escénico, que es Gigi Proietti, él está vestido y ella está desnuda y hacen el amor. Y dices, bueno, eso también lo he visto en las películas de Pajares Esteso, ¿no? Sí. Entonces dices, oye, mira, que esto no es serio, que estas películas están dirigidas solo a la mitad del público. Y además, bueno, fue un espejismo, porque todos esos años acabaron fatal. Lo que iba a ser, pues eso, el movimiento hippie, que de alguna manera, bueno, oye, fue muy beneficioso a la hora de que... Ella estuvo viviendo en una comuna hippie, ¿no? Sí, en la comuna de Terracini. Además es muy curioso, en la película Los 100 Pasos de Marco Tulio Giordana del año 2000, que retrata la vida de Peppino Impastato, que fue asesinado por la mafia, a la cual él se enfrentó desde una radio pirata. Él en un momento determinado, Peppino Impastato, va a la comuna de Terracini y aparece un personaje que es Teresa, es decir, una actriz haciendo de ella, lo cual da una idea de lo que fue para esa época. Lo que sucede es que todo acabó fatal, es decir, unos acabaron en la heroína, otros de repente volvieron con sus familias burguesas a vivir una vida acomodada dirigiendo negocios, restaurantes en Nueva York, etcétera, porque realmente muchos de estos hippies pues podían lanzarse esa aventura tranquilamente porque desde casa se les respaldaba, aunque dijeran, ¡ay, no andes con melenudos! Y luego otra cosa es que, como en el caso del descubridor de Teresa, quien se benefició de sacarla desnuda en revistas y fotografiarla, su pareja sentimental de entonces, el jefe de la comuna hippie de Terracini, pues él acabó abrazando la causa de Osho, que a ver, eso era una secta en realidad. O sea, si habéis visto el documental de Netflix, evidentemente, pues esa espiritualidad ocultaba pues una ansia de poder, a la cual tuvo que enfrentarse el propio gobierno de los Estados Unidos cuando él intenta allí abrir una franquicia de su secta, ¿no? Y luego al hecho de que Osho, que tenía 365 Rolls Royce, uno para cada día del año. En fin, ¿de dónde salía ese dinero? De meditar, no, desde luego. Desde luego que no, ¿no? Recuerdo un poco esa película creo que era Funny Face, no, ¿cuál es? Es Sabrina, ¿no? Sabrina es la película de Audrey Hepburn que ella va a París, la de Billy Wilder, sí, y que entra en contacto con una especie de secta también, que están hablando de filosofía todo el rato Ay, es verdad que ella escucha unos discos, sí. Es como muy suave, París, pero es cierto que es el mismo concepto del líder, ¿no? Que está haciéndose con chicos y chicas, y a las chicas las quiere para lo que la quiere, ¿no? El caso de Teresa Ann Savoy, Martín Llade, autor de este libro Lo que nunca sabré de Teresa, publicado por Berenice, del grupo Almuzara, de mi buen amigo Manolo Pimentel, marca un poco la historia de un mito que quizás hemos construido nosotros, ¿no? No es tanto la idea de que ella quisiera convertirse en ese mito, ¿o sí? No, ella realmente no quería ni ser actriz siquiera. O sea, es lanzada ahí por su novio de entonces y le dice, oye, mira, haz esto. Y ella de repente se da cuenta, pues, que valía para estar delante de la cámara. Alberto Latuada la definió como un animal cinematográfico. Lo que pasa es que, claro, ella tenía 18 años cuando debuta, hace 4 películas de carácter muy sexual que, sin embargo, bueno, pues una de ellas incluso hasta participa en Cannes. No olvidemos que Miklos Janso, director de Vicios Públicas Virtudes, había ganado 2 años antes en Cannes la Palma de Oro con Salmo Rojo, es decir, que no se consideraba que este cine fuera una porquería, ni fuera malo, no, se consideraba una obra de arte. Y de hecho es muy curioso porque las primeras películas de ella tienen el respaldo de la crítica y del público. Hoy en día se habla de que si son infumables, etcétera. Ni una cosa ni otra. Son películas interesantes para conocer la época en la que surgieron. Y es curioso porque, fíjate, Calígula, Salon Kitty y Vicios Privados, las 3 fueron secuestradas y censuradas. Es decir, algo tendría. Empezó, ¿no?, su carrera muy fuerte. Pero luego uno los ve y dices, oye, Calígula sigue siendo un título al cual la gente vuelve. Algo tendrá. Es decir, Roger Ebert decía que era la peor película de la historia. Y yo no creo que sea la peor película. Y ni siquiera creo que sea una mala película. ¿Podía haber sido mucho mejor?
Probablemente, pero el resultado, ese cúmulo de excesos, en el fondo está en plena sintonía con lo que fue el desmadre de Calígula. Yo creo que quizás una de las virtudes que tiene la película Calígula es ese atrevimiento a la transgresión, es decir, a hacer algo, proyectar algo, grabar algo que nadie se atrevía a hacer hasta entonces, ¿no? No, porque las películas de romanos, menos Espartaco, todas habían sido enfocadas hacia el cristianismo. Entonces eran películas muy castas. Bueno, Cleopatra, evidentemente, por razones históricas, tampoco está enfocada hacia el cristianismo, ¿no? Pero siempre nos mostraban una Roma muy solemne, muy de mármol. Y Roma, a ver, tú que eres historiador, pues Roma era la desinhibición completa. Tú dirás, oye, no, que los romanos tenían su pudor. Bueno, tú miras las pintadas de Pompeya, los grafitis, y dices, oye, pero estos desde nuestro punto de vista actual, pasado por el tamiz de la civilización judeocristiana, eran unos guarros. Y dices, a ver, eran unos guarros para nosotros, pero ellos asimilaban dentro de lo efímera que era la vida, pues digamos que no querían perderse pues un placer que estaba al alcance de la mano. Es decir, ¿cuánto vivían los romanos? ¿20 años? ¿30? Sí, muy poco. O sea, un senador... La esperanza de vida, pues rara vez superaba a los 30, un poquito más, quizás 35. En el antiguo Egipto eran muchísimo más jóvenes, 25 años ya era una persona casi mayor con un montón de problemas, pero en Roma, aunque es cierto que nosotros a través de retratos, a través de textos y de autores clásicos, sabemos de gente que llegaba a los 70, a los 80 años, no era lo normal, y que había ese concepto, ¿no?, de disfrutar, de transgredir lo que se pudiera, ¿no?, para adquirir ese goce, ese disfrute de la vida diaria. Y es lo que, como bien decías ahora, Martín, el hecho de claro, los prostíbulos, todos esos excesos estaban a la mano, ¿no?, a mano de todo el mundo, lo que lo convierte, pues, en ocasiones en una sociedad que hoy es muy avanzada, hoy es muy... Dice que intentamos evitar todo el conservadurismo, pero realmente somos muy conservadores, pues todo ello choca, ¿no? No, claro, tú lees los epigramas de Marcial y, a ver, son casi pornográficos. Bueno, si los traducen bien, que en ocasiones hay traductores timoratos que te los suavizan mucho. Pero, por ejemplo, la única... Yo recuerdo, perdona Martín, ¿sí?, una colección que tenían mis padres de comedias de Aristófanes, el autor griego, con un montón de elementos eróticos en los textos, y cuando llegaba precisamente la mención de esos términos, que eran un poco procaces, salidos de tono y tal, las frases, los guiones estaban en latín, no te los ponían en castellano. Me parecía absolutamente ridículo, ¿no? Porque no entendías nada, bueno, podías más o menos entender, ¿no?, un poco, pero estaba como puesto en latín, el resto todo en castellano, llegaba la frase con la frase picarona y lo ponían en latín, ¿no? Esos eran los pitidos por escrito. Pi, pi. No, oye, pero fíjate, solo se ha conservado el asno de oro de Apuleyo, ¿no? Hombre, el asno de oro, no tengo que recordar que cuando se convierte en asno, pues tiene una amante femenina, y que cuando recupera su forma original y vuelve donde ella, que soy yo, dice ella, ¿dónde está mi asno? Y lo echa porque ya no es lo mismo. Y luego, en la gran novela fragmentada, qué desgracia, cómo me hubiera gustado leerla completa, saber dónde empieza eso y cómo acaba, que es el Satiricón, ¿no? Hombre, el Satiricón es muy, muy divertido, pero es muy fuerte para nuestra sensibilidad. Desde luego. Hay muchas figuras, muchas personas, muchos momentos de la historia que han marcado un poco precisamente el legado que hemos heredado y del que hoy disfrutamos, y también es muy interesante, ¿no?, hacerse preguntas, hacer como nosotros en nuestro programa esa primera parte del cronovisor junto con Jesús Callejo, viajar al pasado para intentar ver por nosotros mismos cómo pudo haber sido el desarrollo de una escena, las reacciones de un personaje. Todo ello marca un poco el devenir de las personas y de la historia. Recomendamos desde aquí Lo que nunca sabré de Teresa, la obra de Martín Llade, publicada por Berenice, del grupo Almuzara, que recrea la vida de Teresa Ann Savoy, una de las figuras más importantes de esos mitos eróticos
de los años 70 y de los años 80. Martín Llade, compañero de Radio Clásica, te seguiremos escuchando en esas sinfonías de la mañana todos los días, y como siempre ha sido un verdadero placer, un honor y muchísima ilusión que estés compartiendo micrófonos en este estudio, que yo siempre lo he comentado con muchos jefes de arriba, ¿no? Lo de las rivalidades y las competencias en este caso son totalmente absurdas, ¿no? Además, existiendo los podcasts, que hay mucha gente que nos escucha por podcast, muy poca gente muy poca gente, son casi 300.000 oyentes, ¿no? Los que nos escuchan la madrugada del sábado al domingo, pero la virtud de la cantidad de oferta, ¿no?, que hay en este tipo de programas, y poder acceder a ellos es lo que lo convierte en algo singular, y por eso lógicamente tú estás aquí como el número uno, Martín Llade. Bueno, hombre, Nacho, viniendo de ti, eso es un inmenso honor, y además con este programa tan veterano, toda esta labor que hacéis y que seguiréis haciendo, por supuesto, porque si no conocemos nuestra historia, pues no sabremos a dónde queremos dirigirnos. Desde luego. Martín Llade, compañero, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Esos políticos se buscarán cualquier otra excusa para perseguirme y hacerme la vida imposible. Lo hicieron con Anaxágoras, con Protágoras e incluso Eurípides. Mejor así. El tiempo me dará la razón. Pero Sócrates... No sigas por ahí, querido amigo. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Pasamos de página a nuestro particular libro de historia, y en esta ocasión pues tiene más sentido, porque realmente vamos a hablar de libros, los libros de Candela, a quien ya tengo aquí a mi izquierda. Candela, una vez más, bienvenida de nuevo a Ser Historia. Hola, Nacho. En esta ocasión nos traes un libro y unas revistas, ¿no? Unas revistas científicas para niños. Vamos a empezar, si te parece, por el libro, que es Mujeres en el Arte, un libro de Raquel o Rachel Ignotowski. Tiene un nombre raro, pero que nos ayuda, ¿no?, a conocer un montón de mujeres vinculadas al mundo del arte, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de este libro? Bueno, este libro, el inicio tienes una introducción del libro y una cronología sobre hechos a lo largo de la historia que han pasado con las mujeres, el derecho al voto y todas esas cosas. Y el resto del libro, excepto algunos casos especiales de los que hablaré un poco más tarde, son a la izquierda tienes una instrucción de la mujer en cuestión de la mujer de la que se va a hablar, y en la derecha tienes la información sobre esa mujer. Como bien dice en el libro, son 50, bueno, en el título, son 50 intrépidas creadoras que inspiraron al mundo. Y bueno, pues son 50 mujeres en el arte. Muchas de ellas desconocidas, ¿no?, por desgracia. Sí, yo las únicas que... La única que conozco es Frida Kahlo, del que hicisteis un cronovisor, y yo recomendé una biografía hace tiempo, que bueno, era una pintora, como muchos saben, y luego he puesto aquí el nombre de un par más de mujeres que aparecen en este libro, como Mary Blair, que es una ilustradora, diseñadora, artista conceptual y animadora, que trabajó en Disney haciendo animaciones, y Maya Lin, que es una arquitecta, escultora y diseñadora que estudió en Yale. Mira, por desgracia, esas, salvo Frida Kahlo, no conozco a las otras dos mujeres artistas, pero sí a Beatriz Potter, que es la creadora, ¿no?, de Perico el Conejo, en castellano, el Peter Rabbit en inglés. Yo siempre he sido fan, en casa tengo incluso el peluche que me compré en Londres en su momento, de ese conejito y con el abriguito de color azul, con unas historias realmente maravillosas, y que hace poco han sacado una película en 3D, en digital. Pero este libro, aparte de las biografías, ¿no?, de esas mujeres, te da datos para conocer un poco su propio trabajo y cómo hacerlo tú, ¿no?
Sí, hay algunas páginas en especial que no son biografías, sino son datos que te pueden ayudar para hacer arte, sobre todo dibujar y pintar, como los elementos y el diseño, con las figuras, texturas, los espacios, los patrones. También te explica cuáles son los colores primarios, secundarios, terciarios, cómo crear los diferentes colores, esas cosas, las herramientas que puedes utilizar, como los tipos de pincel, lo que es una paleta de colores, las plumas, estilográfica, todo tipo de cosas. Datos muy, muy interesantes, ¿no? Porque el Sí, arte sin no duda. solamente es escultura, pintura y arquitectura, sino que los medios digitales de contemporáneos nos ayudan a conocer un poco más, ¿no? Antes veíamos y comentaba yo, ¿no? Las fotografías, ahora los metadatos de las fotografías que vienen en la información cuando hacemos una fotografía con el teléfono móvil, viene eso de CMYK y RGB, ¿no? ¿A qué se refiere, no? Que hay algunas plataformas que si la fotografía no está en CMYK no te la reconoce, o al revés, si está en RGB viene un poco a partir de los colores, ¿no? Los 5 colores o 3 colores básicos que se utilizan para estas fotografías. Cuanto más información, más aprendemos, y además con historia, ¿no? De esas mujeres en el arte. ¿Quieres añadir algún dato más de este libro? No hay mucha más información. Bueno, pues recomendamos desde aquí Mujeres en el Arte, de Nórdica Comics, y Capitán Swing, de Raquel o Rachel Ignotavsky. Vaya apellido, esta buena mujer. Y la otra propuesta que nos traes en esta sección es una revista de ciencia, que es esa Principia o Principia en latín, que hay información para los mayores, es la versión, ¿no? De los adultos, pero también hay una versión Principia Kids para niños, ¿no? Sí, que es de esta de la que te voy a hablar. Lo primero, para averiguar más información sobre esta revista, pues se puede buscar en Google Principia.io y ahí ya te viene toda la información que puedes necesitar. Y bueno, estas revistas tienen diferentes contenidos, cada revista habla de una cosa, pero la misma estructura, más o menos. Tiene una biografía, una receta o truco de cocina, algunos cuentos con valores o información sobre el tema del que se trata en cada revista, juegos de diferencias y diferentes tipos de alfabetos que aprender, como el braille, el idioma de los signos. Aquí tengo a mi lado la revista de la temporada 6, el episodio 1, que habla sobre cómo es la vida siendo una persona invidente. La biografía te viene de Jordine Castor, una programadora que era ciega, y si ya es complicado ser una buena programadora, todavía más si eres siendo una persona invidente. Claro. Y esta mujer aún así lo consiguió. Hablando de estos temas de ciegos, sí. Y esas cosas, tienes trucos de cocina para desenvolverte en la cocina sin usar la vista. Como pues cuando vas a medir la cantidad de sal, te lo puedes echar en la mano para saber más o menos cuánto es, cuánto no. Y esas cosas. Y además es curioso, ¿no? Porque lo tenemos relativamente normalizado, ¿no? Por ejemplo, lo de la ceguera, pero no sería mala idea, ¿no? A veces jugar, no voy a decir en la cocina porque es peligroso, pero bueno, aprender esos trucos, ¿no? Y además, como me estás enseñando ahora mismo, en esta entrega de la revista viene cómo aprender, ¿no? Cuál es la base, ¿no? del braille, de esa escritura en relieve, que a veces la vemos en museos o en otros lugares, para poder leer, ¿no? En este caso con esas letritas tan curiosas en relieve. Sí, aquí en este libro te explica como, el braille son 6 puntos como los dados en relieve. Entonces si solo tienes el de la esquina superior izquierda es la A, si solo tienes ese punto y el de debajo es la B, y así con todas las letras. Y si algún día, en algún momento tienes que leer algo en braille con este libro, pues esto.
Es curioso, ¿no? Porque es un método relativamente sencillo para poder leer. Te lo comentaba antes, ¿no? A micrófono cerrado, ¿no? Hay algunas de mis novelas que están en braille, ¿no? Porque hay muchos seguidores de tanto de Ser Historia como de Egipto que le gusta leer, pues lógicamente no pueden acceder a los libros convencionales, y el braille desde hace muchos años es la herramienta, ¿no? Para poder hacerlo, y aquí en esta sección de Principia Kids, ¿no? Podemos acceder a ello, ¿no? Sí, yo he hablado de esta revista por poner un ejemplo, pero también hay otras, habla de sordomudos, y en vez de tener el alfabeto en braille, está con idioma de signos. Por ejemplo, la A es pues, un puño cerrado, la B será, no sé, una mano extendida, cosas así, y en la receta son cosas diferentes, y eso en cada revista es sin diferente contenido, pero la estructura más o menos digamos que es parecida. Es muy importante saber que existen todas estas formas de comunicación con personas ciegas, invidentes, sordomudos, etcétera. En muchas ocasiones, en algunas conferencias que hoy he dado, hay una persona, ¿no? Hablando con signos para los sordomudos. Podemos decir, no hay nadie sordomudo en la sala, pero no deja de ser también una llamada de atención, ¿no? Para ser conscientes, ¿verdad, Candela? Sí. De que la sociedad no solamente somos los guapos como tú y yo y la gente divertida, sino que hay gente divertida también que no puede hablar, y hay gente guapa, muy guapa también, que no puede hablar, ni puede leer, ni puede ver, sino que utiliza otras herramientas para poder hacerlo, ¿no? Sí, porque el problema que tenemos es que no somos conscientes de un problema hasta que no lo tenemos nosotros. Entonces hay un montón de problemas en el mundo. Nosotros no nos estamos muriendo de hambre, pero hay millones de personas que sí. Y nosotros, como no nos toca decir que a nosotros no nos pasa, no somos conscientes de que es un problema y de que está ahí. Y lo mismo pasa con eso, como con las personas discapacitadas que no pueden andar, no pueden ver o hablar o escribir o cualquier cosa así. Nosotros no necesitamos una rampa para bajar escaleras, y a nosotros nos va a dar igual que haya una o no. Pero las personas que vayan en silla de ruedas y no puedan subir escaleras, sí que no les va a dar igual. La van a necesitar, si no, no pueden acceder a otro piso. Claro que sí. La forma para poder descubrirlo o redescubrirlo es esta revista científica Principia Kids, que ha sido la segunda oferta que nos ha realizado Candela en esta sección, los libros de Candela, junto con Mujeres en el Arte, este libro de Rachel Ignotavsky, publicado por Nórdica Comics y Capitán Swing. Como siempre, Candela, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchas gracias a ti, Nacho. Hasta aquí este nuevo programa de Ser Historia que hemos dedicado en el primer bloque a la figura de Abderramán. Escuchábamos al comienzo de nuestro espacio un fragmento de un documental de Canal Historia en donde se nos desbrozaba algunas de las peripecias y aventuras casi épicas de este príncipe sirio, iniciador de la dinastía Omeya. Como siempre, Fermín Agustí ha estado en la producción del programa, Ana Caballero controlando las redes sociales, y a los mandos de esta máquina del tiempo, como siempre, nuestro compañero David Nieto. Delante del micrófono y en la dirección, vuestro humilde servidor Nacho Ares. Les dejamos con más cosas aquí en la cadena SER. Hasta la semana que viene. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena SER. La radio.